nos pasa de la misma manera espiritualmente. A veces se nos olvida dónde dejamos ciertas cosas o dónde está Dios en nuestra vida, si lo vemos de esa manera. A veces nos olvidamos incluso de Dios mismo y ocupamos otras cosas en el lugar de Dios, pero el punto de esta noche es darnos cuenta en dónde realmente tenemos a Dios. O sea, ¿qué lugar está ocupando Dios en Sí, nuestra vida? Y si aún le hemos hecho un espacio, ¿verdad que sí? así Y es. bueno, ya saben, entonces el tema que hoy vamos a desarrollar es ¿dónde tienes a Dios? Y queremos agradecerles porque como siempre ustedes nos ayudan también a compartir esta transmisión y de esa manera se unen con nosotros para que más personas seamos los que vayamos conociendo de la palabra de Dios, conociendo lo que Dios tiene para nuestras vidas y que vayamos trabajando esta comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo, como lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos Así hablando es. de cómo desarrollar una vida íntima, la intimidad con Dios. Y muchas gracias por compartirlo. Si no lo han hecho, pues los invitamos a que lo compartan en sus páginas, en Facebook, en sus redes sociales, o también pueden ser muy directos y enviárselo a un amigo que ustedes Así consideren es. que también es alguien que puede ser edificado con lo que vamos a estar hablando. Y recordatorio, como siempre, los invitamos a que ahí tengan una Biblia a la mano, que tengan sus Sí, Biblia, mejor si lo tienen así físico en papel, y ustedes vayan tomando sus apuntes, ¿sí? Vayan tomando sus notas, vayan atesorando lo que Dios vaya a hablar a nuestras vidas, porque Dios siempre nos habla de diversas maneras, al modo de cada uno, pero Dios siempre nos habla, pero también es deber de nosotros el atesorar eso y el saber guardar lo que Dios tiene especialmente para nosotros. Así así es de es. que, bueno, gracias por estar aquí, sin más, y arrancamos de lleno con el tema del día de hoy. Hoy nos acompañan también aquí amigos, un amigo aquí está, lo tenemos detrás de cámaras, él está Sí, no, hoy no se los vamos a mostrar, pero quién sabe y tal vez pronto, así es. pronto un día también quiera mostrar su buen parecer. Pero bueno, no estamos solos en esta sala. De hecho, casi nunca estamos solos, ¿verdad? Así Nunca es. estamos solos. Está mi esposa, nos apoya en controles. Hoy no vino Israel porque Sí, había realizado un viaje y ya no logró regresar a tiempo. Pero nunca hemos estado solos y siempre también hemos tenido lo más importante y al más importante que ha sido Dios con nuestro nosotros Señor. y nos permite hacer Así esto. es. Y bienvenidos entonces y arrancamos con el tema a desarrollar el día de hoy. Amén. Bueno, pero primero que nada, si escuchan a alguien enfermo, no soy yo. Es mi otro yo. Eh, eh, yo estaba pensando acerca de este tema, en cómo nosotros, o cómo mi vida ha sido cambiado cuando yo me di cuenta que no tenía a Dios en el lugar correcto de mi vida. Creo que todos los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, los que vamos a una iglesia, sabemos que tenemos que tener en primer lugar al Señor, ¿verdad? Así es. Pero muchas veces no lo tenemos a pesar de ir a la iglesia. Y yo abrí los ojos al momento de darme cuenta de que con ir a la iglesia, con servir en algún ministerio, no significaba que yo tenía en primer lugar a Dios. No significaba que yo realmente estaba dándole el lugar a Dios que corresponde. Porque puedo yo servir en un ministerio, puedo yo asistir a la iglesia, puedo yo cantar, puedo yo orarle a Dios, pero no darle el lugar que le corresponde. Pero ¿cómo me doy cuenta? Creo que la misma palabra nos dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿verdad? Y si lo que nosotros más tenemos o son cosas materiales, son cosas del mundo, son cosas seculares, entonces eso es lo que más vamos a expresar, eso es lo que más vamos a transmitir. Creo que a nosotros nos afecta demasiado nuestro entorno, nos afecta demasiado los lugares a donde vamos, los lugares en donde nos encontremos, porque hace unos días yo estaba escuchando a un pastor que decía, daba su testimonio de que a veces se juntaba con otros sus amigos que quizá eran pastores o ministros y dice que sus amigos se ponían a hablar mal de otras personas del mismo ministerio y luego él se dio cuenta de que ya se estaba convirtiendo de la misma manera que sus amigos, ya estaba queriendo juzgar a las demás personas. Pero eso pasa porque a nosotros como personas somos así como demasiado fáciles de influenciar Sí. y más a las cosas malas. No sé,
tenemos o estamos propensos a, de alguna manera, ceder a las cosas malas. Creo que todos sabemos que venimos de sangre pecaminosa por medio de la transgresión de Adán, pero creo que es nuestro deber el tomar nuestra cruz día a día y seguir a Cristo. Porque no puedo yo decir seguir al Señor si no quiero hacer esos sacrificios de dejar a un lado lo secular, de dejar a un lado lo del mundo y seguir al Señor. Tú antes nos comentaste de que tu vida cambió de una manera muy radical, podemos decirlo, muy drástico, en que te diste cuenta en un momento de que tú no tenías a Dios en el lugar que le corresponde. Y es posible que nosotros también, como los que vayamos a ver este video, podamos conocer un poco más específico de ese cambio que Dios desarrolló en ti, que Dios permitió bendecirte, y cómo eras tú antes y en dónde tenías a Dios entonces, para hacernos esa mejor idea de que alguien tal vez se pueda identificar también de la misma manera. Sí, yo me acuerdo que antes, cuando era niño, mi mamá nos llevaba a la iglesia. Y yo me acuerdo que nos íbamos a los ayunos, a los servicios de la noche, y a veces yo me dormía, ¿verdad? Sufría de hambre en los ayunos normalmente. Pero, o sea, siempre íbamos a la iglesia, íbamos a las oraciones y todo eso, pero nunca conocí genuinamente al Señor. No lo tenía en primer lugar. Es decir, sabías de Dios, sabías que ibas a la iglesia, sabías que ibas a adorar a Dios, pero... Sí. De ahí no le dabas el lugar que le correspondía. O sea, nunca lo llegué a conocer, nunca le puse yo el lugar que corresponde en mi corazón, porque no había tenido ese encuentro que hizo cambiar todo dentro de mí, ¿verdad? Creo que yo antes, así honestamente les doy mi testimonio, creo que tú me conociste desde muy pequeño y no sé si te diste cuenta o quizá no. Yo antes de verdad era demasiado enojado, pero demasiado enojado. Y tenía muy mal carácter yo. No mucho. Y un montón de cosas más. Te digo, yo iba a la iglesia, pero hacía cosas que normalmente en el mundo se hacen. Yo me acuerdo que iba con algunos amigos Por eso te digo que somos muy fáciles de influenciar, porque con dos que te digan, vení, hagamos esto, y tú decís, bueno, lo hago, ¿verdad? Pero yo me acuerdo en una ocasión que fui a un campamento y ahí es donde el Señor se mostró a mí, se mostró a mi persona, y yo me acuerdo que no volví de la misma manera y fue un cambio radical en mí, y desde ahí empezaron a cambiar un montón de cosas dentro de mí. Ya ni siquiera volví enojado, ya ni siquiera volví con ese mal carácter. Por eso yo creo genuinamente en el cambio verdadero de carácter, en el cambio verdadero de espíritu, si tenemos un encuentro genuino con el Señor. Hay muchas personas que yo he escuchado que dicen que no podemos cambiar nuestro carácter porque así nacimos, ¿verdad? Porque venimos con ese carácter. Pero en realidad solo el Señor puede cambiar eso. Solo el Señor puede hacer ese cambio dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Entonces yo me di cuenta que sí pude cambiar, que sí pude dejar ciertos hábitos. No digo que absolutamente todo cambió, ¿verdad? Sí fue paso a paso. Pero yo me di cuenta de que en ese mismo momento, cuando yo tuve la oportunidad de estar en la presencia de Dios y que Él se mostró a mí, me di cuenta que realmente hubo un cambio en mí. ¿Te diste cuenta dónde tú tenías a Dios? Sí. Y dónde debía de estar. Así es. Sí, porque ahí, o sea, es que pasaron muchas cosas bonitas, porque en ese momento yo, te digo, conocí a Dios y todo lo demás, pero en ese preciso momento el Señor habló tan fuerte a mi vida, me mostró realmente que Él era el único que tenía el control de mi vida. Él era el que debía de tomar completamente las riendas de mi vida. Y solo puede hacer eso cuando tengo en primer lugar al Señor. Porque entonces ya no decido yo, ya no decido por mi propia voluntad. Es el Señor a través de mí. Y creo que ese es el verdadero reto para nosotros, el soltar las riendas de nuestra vida, el soltar nuestra voluntad
y decirle al Señor: Señor, mira, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón para que hagas con él como quieras. Tú mencionaste a un principio y recordaste algo muy, muy cierto, que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿verdad que sí? Y bueno, hay algo tan maravilloso que nosotros descuidamos en la vida, y es eso que tú decís. Nosotros, creo que desde nuestro carácter, desde nuestra manera de ser, en cómo tratar, cómo hablamos, yo creo que ahí ya tenemos como que señales de qué es lo que está gobernando nuestras vidas, de qué es lo más importante en nosotros, qué es el número uno en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y bueno, si una persona entonces no es movido a misericordia, no es movido, no es atraído por buscar a Dios, no es atraído por ir a la iglesia, o no es atraído por orar en su habitación, Sí. ¿qué señal es esa? ¿En dónde tiene a Dios? ¿Lo tiene en el nivel 1 o en la posición número 10? Sí. Poniendo un número, ¿verdad que sí? Yo creo que todo eso, en la manera en que vivimos, sí nos da una señal de dónde tenemos a Dios en nuestras vidas. Y creo que una de las maneras muy simples es esa, es analizarnos a nosotros, pensar en mí justo en este momento y bueno, ¿cómo soy? ¿Cómo he estado actuando? ¿De qué manera he estado pensando? ¿Qué me ha estado robando la paz o qué ha estado tan presente en mi pensamiento que no me he dado cuenta que ya no tengo a Dios? No me he dado cuenta que ahora tengo más este pensamiento y ya no tengo a Dios en mi pensamiento. Hace unos días yo me afanaba mucho por algo y creo que vivía muy afanado, hasta que escuché una prédica y me gustó porque vino a inyectar mi fe de cierta manera. Yo lo digo así, como que me vino a inyectar, como cuando uno está débil y le inyectan complejo B o cualquier cosa, un neurobión o no sé, un vital fuerte o algo, ¿verdad? Sí. Y sentís como tu cuerpo lo recibe y sí hay un beneficio, como que, sí, no me daba cuenta que estaba débil, pero esta vitamina sí me vino a sumar algo. Y eso sentí en el espíritu, pero entonces me di cuenta que yo ya estaba poniendo a Dios en algún lugar por ahí, pero menos en mi vida, menos en mi mente, menos en mi corazón, porque de pronto lo que ya estaba gobernando mi mente y lo que me estaba influenciando en cuanto a mis emociones cada mañana, entonces me despertaba, pero como que también despertaba preocupado, y cuando estás preocupado por algo, no reís fácilmente, o sea, como que la alegría también está apartado. Yo de pronto como que ya estaba viviendo de esa forma. Y bendito Dios, digo, por ese día, porque justo estaba escuchando las prédicas, y como que entre toda esa serie que estaba oyendo de prédicas, Dios me habla y me dice: es que tú ya estás dándole a esto la mayor importancia que a mí. Y entonces ahí entendí que le había dado el lugar a esa situación que yo estaba viviendo y ya no tenía a Dios. Y entonces yo dije: ¿y dónde dejé a Dios? Sí. ¿Y dónde, Señor? ¿En qué momento te dejé? Porque yo voy a la iglesia los domingos, canto, oro y todo, pero a veces nosotros los humanos somos así, como tú dices, somos muy propensos a las cosas malas. Entonces, muy bien, voy el domingo a la iglesia, tengo a Dios, pero el lunes lo dejo guardado, ¿verdad? Lo dejo guardado, o como que si Dios no se levantó conmigo y me levanto solito, ¿verdad que sí? Pero no es que Dios no se haya levantado conmigo, es que yo dejo a Dios en un lado porque permito que mi circunstancia empiece a tener un espacio tan grande dentro de mí que jamás debería de haber tenido. Y por eso estamos desarrollando el tema del día de hoy: ¿dónde tienes a Dios? Porque nosotros no nos damos cuenta cuando dejamos a Dios ahí y empezamos a tener por primero a un pensamiento, a una circunstancia o incluso a una persona, o incluso a alguna necesidad en la vida, y no debería de ser así. Si no, no debería de ser así, porque entonces solo pongámonos a pensar qué pasaría si el Señor descubre a una persona en su lugar. ¿Qué pasaría si el Señor ve dentro de tu corazón y no se ve a Él en primer lugar? Creo que no reaccionaría de la manera más buena, no reaccionaría de la manera que lo haría feliz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que siempre procurar que nuestra vida, que nuestro corazón esté la voluntad de Dios, esté Dios en nuestro corazón.
en primer lugar de nuestro corazón. Tú bien lo decías hace ratos, creo que a veces personas son las que ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Y eso al final, tarde o temprano, termina mal, porque las personas al final siguen siendo humanos y nos terminan fallando. Sí, Y sí, cuan- no importa el título que tenga, no importa Sí. el nombre que tenga, ni mucho menos la influencia que tenga. Puede ser Así alguien es. muy aceptado por la sociedad, con, no sé, 500,000 seguidores o 1,000,000 de seguidores, Sí. pero sigue siendo una persona. Sí, y como quiera nos va a terminar fallando porque es una persona. ¿Y qué pasa cuando esa persona nos falla? ¿Qué pasa cuando no hace lo que nosotros pensamos que va a hacer? Ahí es donde se rompe algo dentro de nosotros porque está ocupando un lugar importante en nuestro corazón. Y por eso también es muy importante que nosotros sepamos dar ese primer lugar al Señor. Porque solo de esa manera no podemos salir dañados. Todo lo contrario, nos puede beneficiar, nos puede dar de su voluntad, ¿verdad? Claro. Cruz. Hace 15 estuvimos compartiendo nosotros un tema también de mentiras modernas versus las verdades eternas. Sí. Y estuvimos hablando también, yo recuerdo en una de nuestras charlas, y ahorita viene a mi mente cuando tú mencionas que muchas veces nosotros en nuestra vida le damos el primer lugar a una persona y no a Dios, quien debe de ser. Y justo este fin de semana yo viajaba con un amigo, lo acompañé, él iba viajando por trabajo y yo tuve la oportunidad de acompañarlo. Y hablábamos acerca de las amistades que se nos presentan en la vida. Y entonces yo le compartía un pensamiento que yo tengo, y yo entiendo de esta forma las cosas, de que nunca debemos de dar por sentado nada en la vida. Sí. O sea, nunca debemos dar por sentado de que este amigo que hoy tengo, que hoy me ha sustentado con su brazo para yo no caer, siempre va a estar conmigo. Nosotros no podemos dar por sentado nada en la vida, ni a las personas. Y yo le decía a él, y él me decía, pero ¿por qué no? Yo le compartía, ¿por qué? Yo creo que así como el mundo, así como el tiempo, tenemos 4 estaciones, ¿no? Está, no sé el orden correcto, ayúdenme audiencia. Está el, ¿qué? ¿Cómo es? Primavera, otoño, verano, invierno. No sé si lo dije en el orden correcto o no, disculpen. Pero hay 4 estaciones. Sí. Y yo creo que todo lo que Dios creó tiene mucho en común. Dios creó las plantas. Y de hecho nosotros, mi pastor hablaba este domingo en la iglesia y recordaba eso de que incluso se nos hace una comparación con la naturaleza. Dios compara al hombre con las flores del campo. ¿Y qué se nos enseña en la escuela? Decía él. Se nos enseña de que nacen, crecen, reproducen y mueren. Y nosotros como personas también somos iguales. Pero también en nuestra vida hay temporadas. Así como el universo, el mundo atraviesa temporadas, 4 estaciones. Sí. También nuestra vida tiene estaciones. También hay tiempos en nuestra vida. Y yo creo que Dios permite que en cada estación, en cada tiempo, en cada etapa de nuestra vida, conozcamos a personas acuerdo o acorde a la temporada en la que estamos viviendo. Sí. Y yo le decía a él, por eso yo no puedo dar por sentado que todo el tiempo vas a ser mi amigo, le decía él, porque él iba conmigo. Yo no puedo dar por sentado de que tú siempre vas a ser mi amigo. O que hoy, pues él nos invitó a almorzar en un lugar bonito, almorzamos y chilero, y no por este almuerzo yo te voy a poner en un lugar de alto honor. O sea, siempre vas a ser una persona importante para mí, pero no puedo dar por sentado que vos siempre vas a ser así. Sí. ¿Y por qué? No porque sea malagradecido contigo, no, yo estoy muy agradecido contigo, pero yo creo, tal como dice la Biblia, que Dios es el proveedor Sí de es. todas las cosas. Sí. Nosotros como personas somos herramientas en las manos. Y me gusta porque una persona también hizo esta comparación. Un carpintero tiene ciertos tipos de herramientas. Tiene un metro, tiene un lápiz, tiene una sierra y Sí. tiene un martillo. Cuando el carpintero se pone a construir una mesa, ¿qué es lo primero que va a necesitar? Un metro tal vez. Bueno, voy a tomar medidas, de qué medida lo necesito. Y va a jalar el metro y mide muy bien. Y luego va a ir por el lápiz y va a marcarlo. Bueno, Sí. la punta del lápiz. Después de medir y usar el lápiz, marcar todo lo que necesita, ya no le va a servir el lápiz. Ahora, ¿qué le va a servir? La sierra, ¿va? Sí. Y a cortar. Y esta persona también decía esa referencia y se lo compartí yo a esta persona porque no podemos decir, y es, ¿cuándo van a ver ustedes
que entonces el carpintero se quede todo el tiempo, oh, metro. Imagínense en esa escena, ¿verdad? Y que ponga el metro ahí, le ponga flores, le ponga candelas. Es que este metro me ayudó a medir. Es parte de su trabajo. El metro es para medir. O que la sierra, después de cortar, es que esta sierra me ayudó a cortar la madera, entonces ahora le voy a rendir homenaje a la sierra. No, sería algo absurdo rendirle homenaje a algo que fue creado para lo que es. Y así como cada cosa sirvió para lo que es, nosotros también fuimos creados para un propósito en la vida. Entonces venimos aquí a cumplir el propósito de Dios y esa es nuestra misión. Ese es el objetivo de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros venimos, no, es que tal persona, no, es que fue Dios el que lo puso para esta temporada. Y no puedo poner toda mi confianza en ti. Siempre debo de reconocer que Dios es el que permite las cosas. Y Dios hace que las conexiones se den. Pero entonces, yo menciono esto porque muchas veces nosotros empezamos entonces a darles, no sé, un valor adicional a lo que realmente es, ¿verdad? Justo, como tú dijiste, un valor adicional. Porque es algo que no deberíamos. Porque se vuelve como idolatría. O sea, ya como que lo empezamos a idolatrar. No, es que tal persona es que tal persona es conmigo, es que tal persona. Y ya todo el tiempo estás mencionando a tal persona, tal persona, tal persona. Y se te olvida que Dios es el que mueve el mundo entero. Se nos olvida que Dios tiene el mundo en sus manos y Él hace que todas las cosas funcionen tal y como deben de funcionar. Y cabe muy bien esa palabra que tú dijiste, que le damos un valor adicional a lo que es. Sí, creo que si nosotros hacemos eso, es como lo mencionaba anteriormente también, al final nos vamos a terminar dañando y probablemente le damos una culpa a la persona que en realidad no tiene la culpa de que tú lo hayas puesto en primer lugar, ¿verdad? Porque bien lo dijiste tú, que la mayoría de personas siempre están por temporadas o amigos, ¿verdad? Incluso las circunstancias, incluso todas las cosas que pasan en este mundo. Pero yo quiero agregar algo a lo que tú dijiste. No demos por sentado todo lo que pasa en la vida. No demos por sentado que tengo este amigo, no demos por sentado que yo tengo esto y de esto me confío. Creo que muchas personas o muchos de nosotros damos por sentado algunas cosas que no deberíamos de dar por sentado. Y yo traigo un ejemplo de eso y es acerca de la fe. Creo que nosotros damos por sentada nuestra fe y descuidamos en algún momento nuestra fe. Hay una canción bien bonita de Jesús Adrián Romero que a mí me gusta, que se titula Mi fe se gastó. Y él en la letra dice, el día de ayer, cuando tu voz oí, caminé sobre el agua y hasta pude flotar, dice. Pero después de un tiempo, dice, pensé que al andar por el agua y flotar, aseguraba una vida de fe. Porque nosotros, la semana pasada estábamos hablando en algún punto en donde nos habían pasado cosas sobrenaturales, ¿verdad? Ustedes. Sí, y esas cosas sobrenaturales de verdad te dan mucha fe, porque entonces tú estás seguro de que no estás orando en vano, de que no estás haciendo las cosas en vano, porque hay un Dios, existe algo sobrenatural. Pero no tenemos que confiarnos en eso, no tenemos que dar por sentada esa fe, no tenemos que dar por sentado que esto ya me pasó, entonces jamás voy a tener una crisis de fe ya. Y en realidad nuestra fe se va gastando, en realidad nuestra fe de alguna manera se va debilitando. Y más si no pasamos tiempo con Dios, y más si no estamos con Dios. No creo que se me olvide esto, disculpa que te interrumpa. Cuando tú dijiste que nuestra fe se desgasta, y es que lo que hace que nuestra fe se desgaste es cuando nosotros empezamos a dejar a Dios a un lado. O sea, entonces, de tanto que veo la situación delante de mí, mi fe se empieza a hacer pequeño, se empieza a reducir, porque ahora estoy dándole a este mayor realce, mayor importancia. ¿Y qué es lo que hace que nuestra fe se desgaste? Que nosotros olvidamos a Dios. O sea, olvidamos que tenemos a Dios y lo empezamos a hacer a un lado, nos empezamos a ver solitos ante esa circunstancia. Entonces ya me empiezo a ver yo versus el problema. Y claro, o sea, mi fe, pum, para abajo. No puedo hacer nada. Ya hice todo. Pero es porque dejamos a Dios.
Sí, sí, y creo que cuando dejamos, la palabra de Dios dice quién es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que es Claro. Cristo Jesús. Y si nosotros no pasamos tiempo con Cristo Jesús, no pasamos tiempo en la presencia de Dios, ¿cómo va a aumentar nuestra fe? ¿Cómo vamos a pretender nosotros salir adelante de las circunstancias difíciles cuando no pasamos tiempo con el autor y consumador de la fe y necesitamos fe para poder afrontar esas dificultades que tú mencionas, esas circunstancias en las que nosotros nos vemos propensos a caer, nos vemos propensos a eh, darnos de baja de nuestra fe, ¿verdad? Porque hay momentos en la vida en donde a veces perdemos nosotros las esperanzas de que podemos salir adelante de esa circunstancia. A veces perdemos y por eso es que se desgasta nuestra fe. Hace ratos, mientras estábamos compartiendo en la mesa, hablábamos de que muchas veces nosotros normalizamos las cosas. Sí, Y creo que normalizar las cosas también hace que nosotros estemos desvalidando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque estamos, bueno, eso es normal. Oh, bueno, eso es normal, entonces no puedo hacer mayor cosa porque esto es algo normal. Y sí, normalizar las cosas creo que es algo también que hace que nuestra fe se gaste, hace que nosotros empecemos entonces a aceptar lo que nunca deberíamos sí, de haber aceptado en la vida. Siempre yo menciono esto que un día estuve escuchando de un pastor que ya falleció y él, creo que tú te acordás porque fuimos juntos y él compartió esta serie de ángeles y demonios. sí, Y a mí se me quedó, pero muy presente en la mente ese testimonio que él dio mientras compartía la serie Ángeles y Demonios, sí, cuando él habló acerca de 3 sueños. Él mencionaba que tuvo 3 sueños y bueno, soñó cierta cosa y él lo asimiló con la iglesia. Entonces oró y al poco tiempo pasa un problema y dijo, esto lo costeñé y lo lograron superar. Y gracias a Dios porque nos avisó y de nuevo vuelve a tener otro sueño y él lo asimila con la familia. No, creo que esto es algo que viene relacionado con mi familia, entonces vamos a orar para que eso no pase y vamos a contrarrestar esa situación. sí. Oraron, se pusieron en oración, combatieron esa circunstancia y llega una situación justo con la familia, pero de nuevo ellos salen victoriosos, etcétera. Y él dice, y lo tengo muy presente y me gusta mucho compartirlo, incluso hablarlo con amigos, porque yo siento que Dios me habló de esa forma también a mí, a qué cosas prestarle atención. Sí. Y él dice, entonces al final se acerca a Dios y le dice, Dios, gracias, te doy gracias, porque de todas las circunstancias que me pasaron en la vida, tú nunca me dejaste solo. Es Sí. más, me diste avisos para que yo me preparara y no me tomara por sorpresa. Y dice que él mientras hablaba con el Señor en su oración, entonces Dios le dice, ¿cuáles sueños? Los sueños, Señor, los que tú me diste, esto pasó y sucedió. El otro sueño que también tenía relación con la familia y como oramos, no tuvo el 100% de efecto y salimos victoriosos. Esos sueños, gracias porque me diste ese aviso. Y Dios le dice, yo nunca te mandé esos sueños. Yo nunca te envié esos sueños. Pero ¿cómo no si sucedieron? Sí. Es que sucedieron esos sueños porque tú los creíste, porque tú los recibiste, pero yo nunca te envié esos sueños. Y eso me gusta, eso se quedó grabado en mi mente porque wow. O sea, nosotros literalmente, de verdad, podemos ser engañados fácilmente. Sí. Fácilmente podemos ser engañados, fácilmente, no sé, nos entregamos en situaciones que no deberíamos de haber pasado. Y viene a mi mente cuando hablamos de normalizar las cosas. Y bueno, normalizamos, pero es que esto es algo normal y de plano lo acepto, porque no es normal, no es normal. Así es. ¿Quién nos dijo que es normal? A menos que Dios dijo que sí. Hay muchas cosas que son inevitables en la vida, pero nunca deberíamos de normalizar las cosas malas en la vida. Así es, y por eso creo que es muy importante que agudicemos nuestros oídos a la voz de Dios. Creo que, así como tú lo dijiste, a veces es inevitable no pasar por ese tipo de circunstancias porque al final seguimos siendo humanos, no somos completamente perfectos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él irá perfeccionando. Hasta el día de Jesucristo nos irá perfeccionando. Pero si nosotros, a medida de que pasamos más tiempo con Dios, también vamos agudizando nuestros oídos
a la voz de Dios, entendemos cuál es la diferencia y también si leemos su palabra. Si leemos su palabra entendemos cómo el Señor puede hablar. No podemos decir nosotros que el Señor nos habló diciendo que un hermano no está llegando a la iglesia porque tiene algún problema y ese hermano resulta ser el pastor, porque en realidad no es así, ¿verdad? Pero si nosotros realmente queremos conocer al Señor, queremos estar en intimidad con Él, queremos darle ese primer lugar, tenemos que tomar la decisión en nuestro corazón. Y es que en realidad es difícil, por eso no todas las personas lo hacen, por eso no todas las personas de la iglesia lo hacen, porque es muy difícil. Claro. Pedro, en Lucas 22, del 54 en adelante, nos narra la Biblia de cómo negó al Señor Jesucristo. Él tenía una promesa con el Señor Jesucristo. Pedro le había prometido: Señor, yo te voy a seguir Hasta la muerte. hasta la muerte, dice. Pero después, al pasar el tiempo, Pedro lo negó. Lo negó 3 veces, cantó el gallo y se acordó de las palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios que salió y se echó a llorar. Él le había fallado a su Señor, le había fallado al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue la decisión que él tomó? Regresar a su antigua manera de vivir. Y es que nosotros como personas, eso hacemos cuando nosotros sentimos fallarle al Señor. Creo que es algo muy humano el hecho de querer merecer el amor de Dios. Como que, o sea, sentir que tenemos mérito alguno para que Dios nos ame, Sí. que lo hemos ganado. Sí, porque si no lo he ganado, entonces No lo merezco, no soy digno. Siento que no soy digno porque no es algo que a mí me pertenece, no he trabajado por eso. Y por eso Pedro regresó a su antigua manera de vivir. Fue a ser pescador, estaba pescando peces nuevamente, después de haberle fallado al Señor. Y es que nosotros hacemos lo mismo cuando le fallamos al Señor. Le fallamos al Señor, pecamos y decimos: bueno, creo que aquí se acabó el amor de Dios para mí. Y ya no puedo yo orarle porque me siento sucio, me siento manchado delante de su presencia. No puedo inclinar mi corazón, no puedo inclinar mi espíritu hacia Él porque me siento sucio. Entonces yo tengo que regresar atrás, porque no merezco esto santo, no merezco estar en la presencia santa del Señor. Y ese es nuestro pensamiento, y entonces dejamos por un lado al Señor. Lo quitamos del primer lugar a causa de un error que nosotros tuvimos. Cuando su palabra dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque es el trono de la gracia, es el don inmerecido, que quiere decir la gracia, ¿verdad? Sí. Pero si nosotros no nos acercamos al Señor, estamos quitando el primer lugar al Señor, porque entonces estamos anteponiendo nuestros pensamientos, Nuestros deseos. nuestros deseos antes que la palabra. La palabra nos es muy clara cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y si nosotros no nos acercamos y decidimos volver a nuestra antigua manera de vivir, entonces estamos rechazando la palabra de Dios. Estamos dejando por un lado lo importante que dice la palabra de Dios. Y estamos dejando a Dios fuera de nuestras vidas. Fuera de nuestro corazón, fuera del primer lugar que se merece. Y cuando hacemos eso, entonces los problemas vienen. Y entonces nos alejamos más del Señor. Y cuando nos alejamos más del Señor, se nos olvida orar, vivimos más apresados. Ya ni siquiera nos acordamos de orarle a Dios por la mañana, ya ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios por las noches, porque vivimos ya de una manera distinta. Tenemos una agenda ya realizada, pero en toda nuestra agenda no tenemos a Dios en la agenda. Así es. Tenemos agendado a Dios hasta tal día, pero este día no hay espacio para Dios. Sí. Y es que ahorita lo que estamos hablando es la manera de dejar a Dios a un lado, hacer a Dios a un lado a causa de las cosas malas, a causa de las circunstancias difíciles de la vida, a causa de los problemas, de los fracasos que incluso llegamos a normalizar en la vida. Sí. Pero no solo no solo existen esas razones para que nosotros también olvidemos que tenemos a Dios de nuestro lado, sino que hay otras cosas que también nos hacen alejarnos de Dios y nos hacen olvidarnos de Dios y olvidar a Dios, que son también las cosas buenas.
Ahorita estuvimos viendo toda esa fase de las circunstancias que nos Sí. pasan, olvidamos, porque ponemos a alguien en primer lugar en nuestra vida y cuando nos falla, pues nosotros también nos decaemos Sí. porque esa situación mala que pasó, pues nosotros de plano permitimos que todo tenga efecto en nuestra vida porque nosotros nos alejamos de Dios y convertimos a esa persona o a ese problema en nuestro Dios. Sí. Pero también pasa con las cosas buenas. Hay un pensamiento que quiero compartirles y es esto de que dice este pensamiento: no hay peor fracaso que ser exitoso en algo que no es para lo que fuiste creado. No hay peor fracaso que ser exitoso en algo que no es tu propósito, Sí. que no es para lo que fuiste diseñado. Que supongamos, tú fuiste creado para ser chef, y tu destino, fuiste bendecido con dones de, no sé, de un buen paladar, de hacer buenas recetas, yo qué sé, las Sí. cosas que requiera un chef, ¿verdad que sí? De pronto tú dices, no, yo voy a ser, ¿qué cosa? Pongamos, no sé, Voy a ser electricista. electricista, dices. Y de pronto tienes dificultad, pero luego te empieza a ir bien. Sí. Y empiezas a tener clientes, te empiezan a contratar, te llaman aquí, te empiezan a firmar contratos y todo. No estás como que tan feliz, pero te va bien. Sí. De alguna forma eres exitoso, pero no eres feliz al 100%. Y no hay dice que no hay peor fracaso que ser exitoso en algo que no eres. Y en la vida nos pasa a nosotros muchas veces eso. Dejamos a Dios por cosas buenas, por muchas cosas buenas. Y muchos en la vida, muchas personas confunden la prosperidad con la aprobación de Dios en sus vidas. No, pero es que a mí, como yo soy próspero y como todo me sale bien, es porque seguramente estoy haciendo las cosas bien delante de Dios y por eso me sale bien. Sí. Y no es totalmente así de esa forma, porque hay en cuanto a las riquezas, también se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Que la tierra no sabe quién siembra, si fue hombre, fue mujer, si se le echa semilla a la tierra, se echa el maíz en la tierra y la tierra lo produce. Por naturaleza, lo que se Sí, siembra, se se cosecha. Sea bueno, sea malo, no importa quién lo haya sembrado, lo que se siembra se cosecha. Y muchas personas dicen, no, es que como yo soy próspero y tengo bienes, seguramente estoy haciendo algo, las cosas bien y por eso Dios me ha bendecido. Sí. Pero es que Dios no es deudor de nadie y lo que tú siembras vas a cosechar. Y por eso yo quiero también hacer referencia de esto porque nosotros dejamos a Dios por muchas cosas buenas. O sea, el hacer las cosas bien no significa que también tenemos a Dios siempre con nosotros y debemos de tener mucho cuidado con eso. Y es que escuchen lo que dice en el libro de Apocalipsis en su capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 2 para que ustedes vean que se está refiriendo. Este es el mensaje a las 7 iglesias y esta específicamente a la iglesia de Éfeso. Y escuchen cómo empieza y le dice: yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, dice. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Son virtudes maravillosas lo que Sí. está enlistando. Y dice el versículo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. Enlistó: yo sé tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, o sea que es una persona De bien. de bien. Ajá. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, no es enojado como en algún tiempo Sí. tú dijiste que lo fuiste. Creo que todos batallamos con nuestro carácter, ¿verdad que sí? Y dice, y has tenido paciencia. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice. Es una persona que ha perseverado, o sea, que no se ha rendido por nada. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es que ahí no, o sea, para mí es tan hermoso esto, no por la circunstancia, no por la conclusión del versículo, ¿verdad? Sino por el hecho de que nos abre demasiado los ojos estos versículos que acabas de leer, porque podemos estar haciendo las cosas de una manera perfecta, podemos estar sirviendo bien,
cantando bien, Sí. predicando bien, echando fuera demonios, podemos hacer un montón de cosas buenas, pero si nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón y si no lo tenemos en primer lugar, entonces somos de alguna manera rechazados por el Señor. En la palabra de Dios dice que el Señor no quiere tibios. Él dice que a los tibios los vomita desde su boca. Sí, sí. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, las personas. Nosotros. Y ahí la palabra de Dios dice que Él los vomita de su boca. Eso quiere decir que los tibios están en el cuerpo de Cristo. Y al momento de que llegue el final de los días, como el Señor no quiere a tibios, no quiere que estén en un lado, estén en otro lado, no quieren que estén... Pongámoslo más claro, digamos, ¿qué es una persona tibia? Que un pie en el bien y otro en el mal. y un pie en el mal. O sea, que hoy estoy haciendo esto y mañana estoy haciendo lo otro. Sí. Y así, o sea, es Sí. un pie en ambos lados. O sea, yo no, o sea, por decir, yo no digo, yo no condeno, yo no juzgo, pero tampoco rechazo las cosas Sí. malas, como que también me uno con eso. Sí. Y eso es ser tibio, Eso también sí. formar parte de las cosas que Dios aborrece. Así es, y creo que cuando nosotros somos de esa manera, el destino que nos espera es claro, lo dice la palabra de Dios, que los va a vomitar de su boca y les va a decir apártense de mí, porque no los conozco. Y creo que esos son palabras mayores que el Señor nos puede decir, porque a pesar de que nosotros estemos haciendo las cosas bien, a pesar de que nosotros estemos prosperando en el Evangelio, pero si no tenemos al Señor, si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos ser aceptados por Sí, medio. porque, mira, o sea, después de enlistar todas esas cosas buenas, todas esas buenas, esas buenas acciones que una persona puede tener, porque es que qué chilero es encontrar a alguien que haya perseverado, que sea paciente, que no sea enojado, que trabaje duro, que tenga buenas obras. O sea, encontrar una persona así es alguien sorprendente y maravilloso. Pero Dios le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es que se refiere, cuando dice has dejado tu primer amor, dice, se refiere a la circunstancia de que, pase a la vigorosa dedicación, a la fidelidad imperturbable y al fuerte valor para sufrir, no se ha conservado de la misma manera vivo en ella el espíritu que da un alma a todo. Sí, o sea, Esto dice, no se ha conservado de la misma manera vivo en ella el espíritu que da un alma a todo y le confiere un valor delante de Dios, el amor. Por eso dice, has dejado tu primer amor. sí. La vida y la obra no son ya en la misma medida. O sea, muchas veces, bueno, estamos al 100 y empezando y sí tengo a Dios, me levanto. Yo creo que todos hacemos esto, creo que cada 31 de diciembre hacemos promesas. No, este año sí me voy a esforzar. Este año, Señor, sí voy a luchar en la vida, me trazo las metas y este año sí voy a leer la Biblia completa y diario voy a leer un versículo. Tal vez la primera semana vamos y después, Se nos fue la emoción. ¿qué pasó? ¿Dónde dejamos esa motivación? ¿Dónde dejamos eso? Y es lo que acá dice, la vida y la obra ya no son en la misma medida, porque al inicio lo comenzamos con una medida de fe, con una medida de convicción y después ya no es la misma. En lugar de esto, parecen haberse infiltrado en sus motivos de acción la complacencia propia y el ansía de hacerse valer. Esto es traicionar el amor exigido por Dios al amor que en los comienzos había mostrado también la iglesia. Wow. Dice, en lugar de esto, parecen haberse infiltrado en sus motivos la acción de la complacencia propia. Sí, o sea, anteponieron lo que ellos quisieron antes de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo cuando se Sí. alejó de Dios. Porque entró en él, se infiltró en él la acción de la complacencia propia. Entonces él sabía que era un joven rico porque su papá era un magnate, o sea, es como, Así es. no sé, como que el dueño de alguna identidad financiera hoy en día, digamos, o la cadena de centros comerciales, ¿verdad? Y era hijo. Él sabía que era bendecido, Así es. pero entró en él eso de complacerse a sí mismo y le dijo a su padre, dame mi herencia.
dame lo que me pertenece, porque él sabía los derechos de un hijo. Sí, Y ahí hay algo muy importante que nosotros también como hijos debemos de saber el derecho y de verdad que los privilegios que tenemos para con Dios así es. desde el momento que Él nos constituyó a nosotros como hijos. O sea, ya no somos criaturas nada más. Y todo hijo entra a la casa sin pedir permiso, abre la puerta, permiso, permiso, voy pasando y entra. Nunca, papá, ¿puedo entrar a tu cuarto? No, jamás. O sea, yo nunca toqué, bueno, menos que me digan voy a estar ocupado, entonces tal vez. De ahí yo entro, pum. Y hay cosas, pero este hijo, este joven sabía el derecho que tenía como hijo. Así es. Pero porque él puso dentro de sí la complacencia propia, dejó a Dios a un lado, Sí, pidió su riqueza. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fue, se apartó de Dios. así Gastó todo en prostitutas, dice la Biblia, y mujeres. Se fue a Las Vegas. es. O se fue a Sodoma y Gomorra. Hizo de todo lo que quería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Porque él dejó a Dios así es. en un lado y entró en él la complacencia propia, que la complacencia en agradar a Dios, que la complacencia en servir a Así Dios. es. O sea, ya no era la misma medida como cuando nosotros hacemos las cosas bien. O sea, ya cambia. Vengo a eso porque ahora entra lo que nosotros queremos para Sí, uno para mismo. nosotros. Y es también una de las cosas que nos pasa en el día a día. Sí, Muchas veces nosotros olvidamos a Dios por el sueño de la casa bonita, olvidamos a Dios por el sueño de un carro, olvidamos a Dios por la moto que quiero, olvido a Dios, sí, olvido mi propósito en la vida para con Dios por las cosas buenas que quiero, porque ya solo estoy pensando en mi deleite, en mi propio beneficio, y eso me hace alejar a Dios. Pensar en uno mismo y pensar solo en las riquezas y en las prosperidades nos aleja de Dios también. sí, Cuando debemos de tener siempre presente en nuestra mente que Dios es el dueño de todo y el proveedor de todas las cosas. Y todo lo que Él nos permite es para bien. así es. Creo que si nosotros realmente entendemos esta palabra, creo que tiene que hacer un cambio en nosotros. No podemos solo oír la palabra de Dios, no podemos solo oír y pensar en qué punto de nuestra vida, en qué punto de nuestro corazón está el Señor y dejarlo a la ligera, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, escuchando esta palabra, digo, creo que no tengo al Señor en primer lugar en mi corazón, pero ¿qué importa, verdad? Y lo dejo así. Creo que es un grave error Sí, nuestro definitivamente. si lo dejamos pasar a la ligera. Porque si lo dejamos pasar y llegan los tiempos malos, lo que nos espera va a ser terrible porque no tenemos el respaldo de Dios a nuestro corazón. Uno de esos ejemplos es el de Sansón. Sansón en la palabra de Dios nos expresa de cómo él era fuerte, ¿verdad? Abría la quijada de los leones, mató a miles con la quijada de un burro. Ujú. Creo que él era demasiado fuerte, pero en la palabra de Dios en Jueces 16, en el versículo 19 dice de la siguiente manera: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Esto hablando de Dalila, ¿verdad? Ujú. Y llamó a un hombre quien lo rapó las 7 Trenzas. trenzas, dice, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, pero su fuerza se apartó de él, dice. Ujú. Y en el 20 dice, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, y luego se despertó de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué palabras tan peligrosas lo que dice No la sabía. palabra. No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y es que a nosotros nos puede pasar de la misma manera. Si nosotros seguimos actuando de la misma manera, si podemos seguir actuando conforme a lo que queremos, conforme a lo que nosotros decidimos hacer, ¿verdad? Llegará un punto en el que el Señor quitará su espíritu de nosotros. Y no queremos que eso pase. Porque cuando pasa, veamos lo que le pasó a Sansón: perdió todas sus fuerzas, le quitaron los ojos,
y al final él murió, pero porque no se dio cuenta que el Señor ya se había apartado de él. Y nos puede pasar a nosotros de la misma manera. Si no actuamos a tiempo, si no decidimos poner el lugar de Dios que corresponde a nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no decidimos, si no tomamos la decisión de decirle, Señor, te entrego mi voluntad, entonces nos pasará lo que le pasó a Sansón. Y es que lo malo, acá en el 19 dice la palabra de Dios que ella hizo que se durmiera en sus pies. Cuando nosotros decidimos dormir a los pies, dormir a las rodillas del mundo, lo que nos espera es que el Señor se aleje de nosotros, que perdamos nuestras fuerzas espirituales y que al final muramos. Porque perdimos el temor a Dios. Así es. Por el placer que estamos encontrando en las cosas. Justo como lo acabas de decir, ¿verdad? Creo que si nosotros no tomamos la decisión, no podemos esperar cosas buenas para nuestra vida. No podemos esperar cosas eternas para nuestra vida. Y creo que nosotros como personas es lo que queremos y es lo que buscamos. Pero no puedo yo esperar algo bueno, no puedo esperar yo algo eterno si no tomo la acción necesaria para que eso suceda. Creo que si nosotros estamos dispuestos, estamos en pie de guerra para decir, Señor, yo tomo mi cruz día a día y te voy a seguir, a pesar de que falle, a pesar de que se me tropiecen los pies, a pesar de que mi fe disminuya en algunos momentos, pero yo seguiré firme tomando mi cruz y siguiéndote. Creo que es ahí donde se ve el valor de un hijo de Dios. Creo que es ahí donde se ve el valor que ha tomado nuestra fe para poder accionar. Si nosotros no decidimos hacer eso, entonces no podemos decir genuinamente yo tengo al Señor en primer lugar en mi corazón. No puedo decir yo amo realmente al Señor si no estoy dispuesto a pasar ese tipo de cosas, a pasar tiempo con Él, a despojarme de mi voluntad y tomar la voluntad de Él para mi vida. Claro. Y tú mencionaste algo que lo que le pasó a Sansón, de que él no se había dado cuenta de que la presencia de Dios se había apartado de él. Sí. Y tiene relación con este pensamiento que compartí hace un momento de que a veces somos exitosos en cosas que no es para lo que fuimos creados. Y confundimos ese éxito personal, que es lo que yo quería. Sí. Yo supongo que es lo que también al hijo pródigo, a este hijo le pasó, ¿verdad? Después de que él logró convencer a su papá de que le firmara toda la herencia, que le entregaran todo lo que le pertenecía por derecho. Sí. Yo me imagino que él dijo, bueno, logré, ahora tengo éxito, soy un hombre exitoso porque ahora tengo lo que me pertenece. Así es. Pero él confundió ese éxito personal y fue lo que lo llevó al fracaso. Sí. Porque se apartó de Dios. El pensar en nosotros mismos, creo que el egoísmo es algo muy peligroso al que nosotros debemos de prestarle atención. Sí. Y no debemos de permitirnos ser egoístas, pensar solo en mi bienestar, pensar solo en lo que yo quiero, en mi éxito personal, porque de hecho nosotros fuimos creados para el propósito de Dios. Así es. Fuimos creados para servirle a Dios, no fue creado Dios a nuestro servicio. Así y es. nosotros lo vemos así, muchas veces lo hacemos al revés, de que, bueno, Dios me pasó esto y por favor te encargo que lo arregles. Así, ¿verdad? Literal. Bueno, Dios, hoy me pasó esto y por favor ahí te encargo, no se te va a olvidar que necesitas ayudarme con este problema. Sí. Yo sé que no lo decimos de esa forma, pero creo que es como realmente lo hacemos. Así. Creo que es con esa actitud que nos presentamos delante de Él, porque creemos que Dios fue creado para nuestros propósitos. Sí. Y no es así. Fuimos nosotros creados para los propósitos de Dios. Y por eso la pregunta para todos en esta noche es: ¿dónde dejaste a Dios? Así ¿Dónde es. tienes a Dios? Tienes a Dios en este momento. Ajá. ¿Dónde tienes a Dios en este momento en tu vida? ¿Está contigo? ¿Lo dejaste en el trabajo? ¿Lo dejaste en el pasado? ¿O lo dejaste antes de aquel problema que te pasó y después de ese problema ya no tienes a Dios más contigo? ¿Crees que ahí se terminó el poder de Dios? Y si tú eres una de esas personas que está pensando eso, pues te queremos animar, porque no es así. Así es. Esa es la mentira que el diablo cree que nosotros creamos, pero no es así. Dios no tiene límites. Él creó el universo completo
y Él conoce todas las cosas, hasta los más rincones ocultos que nosotros nunca hemos visto. Es más, es el único, dice la Biblia, que escudriña la mente y los corazones. El diablo no tiene acceso a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso Él lanza dardos, dice la Biblia. Él lanza dardos, Él lanza sueños, Él lanza palabras, porque es la única forma en que Él puede afectar tu mente, tu corazón, tu pensamiento. El único que sí conoce tus pensamientos y tu corazón y lo puede discernir es Dios. Para Él no hay nada imposible, y ni el adversario tiene ese poder, tiene ese acceso como Dios lo tiene. Y por eso Dios es más poderoso que Él. Entonces no creas esa mentira de que no importa. O sea, Dios no va a poder contigo porque tú eres un caso perdido. No existe casos perdidos. Para Dios no hay casos imposibles. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Él. Eso sí nos corresponde a nosotros. Levantarnos y decir: oh Dios, ayúdame. Tal como lo dijo David. ¿Quién es David? David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero escuchen lo que dice en el Salmo 59. A pesar de ser rey, dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantaron contra mí, y líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí, están acechando mi vida, y se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío. Oh Jehová, sin delito mío corren y se apostan. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, levántate para castigar a todos los gentiles. No tengas misericordia de ninguno de los pérfidos traidores. Pero Él dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Líbrame. Y vamos, dice también el 69, dice: oh Dios mío, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Por qué le dice: Señor, tú nos has desechado, tú nos has quebrantado? Él estaba haciéndose vulnerable. Él estaba manifestando que a pesar de ser rey, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, que es como Dios lo reconoce, digamos, lo hace ver, permite que nosotros los conozcamos. Él está manifestando que estaba pasando por situaciones muy duras en la vida, muy difíciles en la vida. Pero Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Y hace un momento yo les comentaba de que yo creo que en la vida todos tenemos problemas y todos pasamos por circunstancias. Pero yo prefiero saber que en medio de esas circunstancias tengo a Dios de mi lado. Y sé que Dios está conmigo. A pasar por esas circunstancias y no saber si tengo a Dios de mi lado o no tengo a Dios de mi lado. Así es. No soy más santo, no soy perfecto, no soy alguien libre de cualquier situación en la vida. Sigo siendo mortal, de carne y hueso. Sigo siendo un hombre pecador, un hombre vulnerable ante las tentaciones, ante las circunstancias de la vida. Pero sí sé que una cosa es tener a Dios con uno, y yo prefiero estar con Dios que estar sin Dios ante todas esas circunstancias. Así es. Y por eso, amigos, los animamos para que también ustedes analicen qué lugar tiene Dios en sus vidas, dónde tienen a Dios en este momento, dónde tienen a Dios en esta circunstancia. Pero queremos decirles que digan lo que dijo David cuando él estuvo frente al gigante Goliat. Y él se armó de valor y dijo: ¿quién es este circunciso filisteo? Dijo. Y dijo así: el mismo Dios que me rescató de la garra de los leones, de los osos de los leones, es el mismo Dios que me va a librar de las manos de este incircunciso filisteo. Así es. Él no tuvo miedo. Él recordó y él vio a Dios más grande que ese gigante. ¿Qué era la diferencia? Si había un ejército, estaba Saúl con todo su ejército, hombres preparados para la batalla, hombres preparados para la guerra. Yo imagino que son hombres de gimnasio, hombres de gym, así como yo. Así como el Toretto, ¿cómo se llama La Roca? ¿Cuál es su verdadero nombre? No sé. La Roca, el Piedrín se llama, creo. Estos personajes, ¿verdad? ¿Cómo se llama este que se toma? O Popeye el marino, cuando se toma su espinaca y ¡pum!, se le crecen unos brazos. Imaginémonos, estos eran hombres de guerra. Son como los caiviles de hoy en día. O sea, tú te encuentras con un militar, un caivil, o sea, ni loco lo enfrento, porque ese no tiene
ni la más mínima duda de querer actuar. Él se ve en peligro, actúa y punto. El as está diseñado para matar y para hacer un montón de cosas. Sí. Pero mira, Saúl con su ejército no tenían el valor para enfrentar a este gigante. Así ¿Y por qué es. David, un hombre, un pastorcito de ovejas, un jovencito de ciudad, podemos decirlo así, que nunca conoció la montaña, que nunca cargó leña, nunca se hizo quedó nada? trabado con sus leñas. Ajá, nunca ha hecho. ¿Cómo él encuentra esa fuerza para vencer al gigante? La única Sí. diferencia es que él no dejó a Dios en un lado. Así es. Él trajo a Dios con él y dijo el mismo Dios, y eso es traer a Dios en tus problemas. Cuando tú recuerdas que a pesar de tus circunstancias Dios no te deja, es traer a Dios y hacerlo parte de tu problema. Ah, no, mi problema es grande, pero yo sé que Dios lo va a hacer, porque la Biblia dice, estás trayendo a Dios a Así tu es. presente. Pero cuando tú dices, es que tengo un problema muy grande y no sé si voy a salir, estás haciendo a Dios a un lado. Así Lo es. estás alejando y te estás quedando tú solito con el problema. Y queremos invitarte a que tú involucres a Dios en tu vida. No dejes a Dios Así a un es. lado, llames a Dios contigo, que todos pasamos circunstancias en la vida, y te animamos a que no pierdas la fe y que no pierdas la esperanza, y que tengas tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, Así es. el único camino al Padre, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Así es. Y creo que esto ha sido el tema del día de hoy, Así es. ¿dónde tienes a Dios? Y esperamos que tú ahí medites después de todo esto, y si tienes la oportunidad de orar y doblar tus rodillas, pues reconoce delante de Dios la situación que estás pasando y que ha tomado el primer lugar en tu vida. Pero recuerda que nada puede reemplazar el espacio que le pertenece a Dios. Así En nuestro es. corazón hay un lugar que es tamaño Dios. No importa que lo llenes con dinero, que lo llenes con casas, que lo llenes con carro, que lo llenes con el amor de una persona, siempre te vas a sentir vacío, porque Así no es. es algo que debe de ser llenado con eso. Es que es un espacio tamaño Dios que solamente Dios puede llenar. Así es. Así es de que no te equivoques, amigo. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, y a los que van a ver este video los invitamos a compartirlo, y que la paz de Dios sea en cada corazón, y nos vemos para el siguiente programa del lunes en 8 días. Amén.